El nombre de nuestro proyecto se titula Tabaquismo, gastos médicos y póliza de seguros. El objetivo de este es analizar cómo el factor tabaquismo afecta a los costos médicos y cuál es el margen de mitigación de riesgos a asumir por las instituciones aseguradoras de salud. Buscamos en esta investigación determinar el impacto que provoca la condición fumador versus no fumador en función a los gastos médicos desembolsados. Esperamos encontrar en qué proporción adecuar la prima de la póliza a los costos afectados por el tabaquismo y con ello mitigar el riesgo que este aumento de gastos provoca a la institución. Para realizar este estudio se dividió geográficamente Estados Unidos en 4 divisiones territoriales o zonas basadas en los puntos cardinales: Northwest, Northeast, Southwest y Southeast. Nosotros tomamos como muestra la correspondiente al suroeste de Estados Unidos, Southwest. Por el tipo de muestreo nos arroja un tamaño de la muestra de 325 individuos, el cual pertenece a una población total de 1.338 individuos. Estos a su vez están segmentados entre no fumadores, 267, y fumadores, 58. Para esta investigación asumimos que la base de datos de 1.338 individuos y sus dependientes son la población total y trabajamos por ende con una desviación estándar poblacional conocida. Al momento de realizar y analizar el intervalo de confianza para la media tomamos los datos que se ven reflejados en la tabla expuesta, los cuales se desglosan en N, 325 individuos. Un intervalo de confianza de 1.96. Una media relacionada a los costos médicos anual de los fumadores pertenecientes a la muestra, N, de $12.346 americanos con 94 céntimos. Sometimos los datos detallados a la fórmula para el intervalo de confianza de la media de una muestra con desviación estándar conocida. Esta la condicionamos con el factor de corrección para población finita y calculamos los límites correspondientes obteniendo. Para el intervalo de confianza de la muestra, N, basado en una media de gastos médicos de $12.346 americanos con 93 céntimos, se genera un límite izquierdo de $11.200 americanos y un límite derecho de $13.492 americanos con 97 céntimos. Para el intervalo de confianza para los individuos fumadores de la muestra, N, basado en una media de gastos médicos de $32.269 americanos con 3 céntimos, se genera un límite izquierdo de $31.123 americanos con 3 céntimos y un límite derecho de 33415.098 USD. Con esto se determina que la media debe estar en esos rangos. Al momento de realizar y analizar el intervalo de confianza para la proporción tomamos los datos que se ven reflejados en la tabla expuesta, los cuales se desglosan en variable interés, fumadores, Z, 1.96. N, 1.338. N, 325 individuos. X, fumadores muestra, N, 58. Proporción muestral, P, 17,85%. X, fumadore población, 274. P, proporción poblacional, 20,48%. Factor corrección, 08704403558. Sometimos los datos detallados a la fórmula para el intervalo de confianza para la proporción de una muestra con desviación estándar conocida. Esta la condicionamos con el factor de corrección para población finita y calculamos los límites correspondientes obteniendo la proporción de fumadores en N, Southwest. Para el intervalo de confianza de la proporción de la muestra, N, basado en una media proporcional de 17,85%, se genera un intervalo de límite izquierdo correspondiente a 14,23% y un límite derecho de 21,47%. Con esto se determina que la proporción debe estar en esos rangos. Para llevar a un ejemplo práctico toda esta información y datos teóricos vistos en los ítems anteriores, generamos la siguiente situación de hechos desglosados que nos permitirán aclarar ciertos puntos en el siguiente problema explicativo, donde podemos contrastar la media de una población de 1.338 individuos que contrataron un seguro de salud en Estados Unidos de América. Se ha seleccionado una muestra de 325 individuos pertenecientes al conglomerado geográfico Southwest. Estos presentaron un gasto promedio en costos médicos de $12.347 anuales. De esta muestra, 58 eran fumadores, quienes incurrieron en un gasto promedio de $32.269 anuales. Suponiendo que la población sigue una distribución normal con una desviación estándar de $12.110 con un céntimo, se puede concluir que el gasto médico promedio de la población fumadora sea mayor o igual a $30867, es decir, igual o mayor al 250% de la media poblacional. ¿Esto con un nivel de significancia del 5%? Con estos datos podemos obtener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, donde la pregunta anteriormente planteada genera nuestra hipótesis nula. Ambas la vemos graficadas en pantalla.
Para poder entender esta hipótesis nula, debemos explicar que se basa en el análisis del intervalo de confianza, ya que este arrojó que la media de costos médicos de los fumadores es de 261% aproximadamente en proporcionalidad con la media muestral N, Southwest. Considerando esto como referencia generamos nuestra hipótesis nula indicando que el gasto médico promedio de los fumadores es igual o mayor a un 250% de la media de la muestra, la cual es de $12.347. Al monetizar esa proporción nos da $30.867, o dicho de otra forma 2,5 veces la media de $12.347. Para evaluar esto, lo primero es obtener el estadístico Z para nuestra. Para evaluar esto, lo primero es obtener el estadístico Z para nuestra hipótesis nula. Los datos necesarios para resolver este problema lo encontramos en la tabla expuesta. Fumadores Southwest, 58 individuos. Reemplazamos los datos en nuestra fórmula descrita para el estadístico Z, aplicamos el factor de corrección para una población finita. Como resultado obtenemos nuestro Z, el cual equivale al estadístico 0.9011. Una vez obtenido Z para nuestra hipótesis nula, establecemos los parámetros para probar si esta es o no rechazable, lo cual nos llevaría a tomar una decisión en nuestro problema anteriormente expuesto. Establecemos los datos para su evaluación, elaboramos para ello una campana de Gauss, en este caso correspondería a una campana de cola izquierda, ya que es una distribución normal asimétrica, con la mayoría de los datos concentrados en el lado derecho y una cola que se extiende hacia la izquierda. Determinamos los niveles de confianza. Nivel de significancia, alfa, igual a 5%. Nivel de confianza igual a 95%. Valor crítico para cola izquierda 12 y 5 igual a menos 1645. Al dibujar la campana de Gauss nos podemos dar cuenta que nuestra Z 0.9011 de la hipótesis, se puede concluir que el gasto médico promedio de la población fumadora sea mayor o igual a $30867. Cae fuera de la zona de rechazo, muy alejada del valor crítico menos 1645. Por ende, no se rechaza la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia para justificar su rechazo. Ahora, abocándonos en la proporción, nos introduciremos en un ejemplo práctico basado en un hecho real que nos permite graficar lo anteriormente expuesto para este punto. En este último año distintos factores incluyendo leyes antitabaco, campañas de salud pública y el aumento de la conciencia sobre los peligros del tabaquismo han influido en una disminución de la prevalencia del tabaquismo en general, pero persisten disparidades entre diferentes grupos demográficos y regiones. En nuestra área de estudio, Southwest, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, se presenta una leve disminución en el consumo. Por ende, los parámetros de 17,85% de proporción poblacional aparentemente podría presentar variaciones. Según este último estudio, los asegurados fumadores en Southwest descendieron en 4 individuos. La institución aseguradora nos pide que evaluemos estos nuevos datos para así ver si es necesario recalcular y adecuar el incremento en costos provocado por el tabaquismo a la nueva proporcionalidad poblacional de este último año. La institución señala que el cambio proporcional es mínimo y no afectaría los datos del estudio anterior. Esta última frase señalada se convertirá en nuestra hipótesis nula a analizar. Para evaluar esto, lo primero es obtener el estadístico Z para nuestra hipótesis nula. Los datos necesarios para resolver este problema lo encontramos en la tabla expuesta. Tamaño muestra igual a 325. Proporción poblacional igual a 20,48%. Número de fumadores actual igual a 54. Proporción muestral igual a 16,62%. Nivel de confianza igual a 95%. Reemplazamos los datos en nuestra fórmula descrita para el estadístico Z. Contrastamos para ello la proporción muestral contra la poblacional versus el tamaño de muestra y como resultado obtenemos nuestro valor Z, el cual en este caso equivale al estadístico 1,73. Conclusión. De una población de 1.338 individuos que contrataron un seguro de salud en Estados Unidos de América, se ha seleccionado una muestra de 325 individuos pertenecientes al conglomerado geográfico Southwest. Estos presentaron un gasto promedio en costos médicos de $12.347 anuales. De esta muestra 58 eran fumadores quienes incurrieron en un gasto promedio de $32.269 anuales. Suponiendo que la población sigue una distribución normal con una desviación estándar de $12.110 con un céntimo, se puede concluir que el gasto médico promedio de la población fumadora sea mayor o igual a $30867.